grabar. Sí, Bueno, porfa. ya. Eso. Ya lo inició Andrés. Bueno, no, perfecto. Listo, compañeros, muchísimas gracias. Listo, chicos. Bueno, como les mencionaba, entonces, pues el día de hoy finalizaríamos con lo que es la semana número 6. Ya hoy directamente cerramos el tema de lo que es CSS. Muy posiblemente la otra semana ya, ahora sí nos empezaríamos a empapar un poco de lo que son temas ya directamente de programación con el lenguaje JavaScript. Y pues con eso la idea es que cerremos el tema el día de hoy para poder ver lo que son el tema de lo que es layouts, es decir, posicionamiento de elementos dentro de una página. Y ya más adelante pues ahí sí retomaríamos lo que es la interactividad. Les voy a compartir entonces pantalla a continuación. ¿Me pueden confirmar por favor si ya estamos viendo? Sí, Sí, ya se ve. Listo, chicos, muchas gracias. Listo, chicos, pues nada, entonces vamos a empezar. Bueno, como bien les mencioné, el término layout es básicamente la forma en la que nosotros organizamos los elementos dentro de la página web. La vez pasada vimos más que todo como el tema de la apariencia, pero entonces la idea es poder entender el día de hoy cómo podemos ubicar esos elementos que ya estilizamos a lo largo de la estructura de la página que nosotros tenemos. Bueno. Aquí, bueno, les organizé una pequeña descripción. Aquí dice de elementos estáticos a sistemas dinámicos, las transiciones de mentalidad del bloque individual a la ciudad interconectada. Documento flow, o bueno, flujo de documento, lo que vamos a analizar es el comportamiento natural versus fuera de flujo. Y los layouts dinámicos, que son construcciones de interfaces elásticas. Pues realmente estos son como analogías, pero en pocas palabras vamos a ver la relación que tienen los bloques uno respecto al otro, la forma en la que nosotros podemos usar a nuestro favor el comportamiento natural del bloque y cómo podemos forzar un flujo para que se comporte como nosotros queremos. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar con algo, con una tecnología de CSS que se llama Flexbox. Bueno, resulta que nosotros normalmente cuando estamos construyendo una página web, no sé si de pronto lo alcanzamos a ver la semana pasada, por si acaso les doy un recorderis, normalmente todos los elementos que nosotros vamos a ubicar dentro de nuestro CSS, o bueno, más bien desde el código de HTML, cualquier cosa que nosotros coloquemos va a tener dos comportamientos principales. El comportamiento que es de bloque y el comportamiento que es en línea, que pues básicamente el bloque lo que hace es ocupar el ancho completo del frame o de la pantalla del navegador. eh, y bueno, a medida que yo vaya colocando elementos que son de tipo bloque, pues estos se van a posicionar unos encima del otro. Por ejemplo, si yo en este título que tengo aquí, Flexbox, llegara a crear otro elemento similar, nótese que el comportamiento natural es que él va a ubicarse uno encima del otro. Pero también tenemos elementos que son en línea, por ejemplo, como la etiqueta span. Si yo llegara a crear otro span al lado del primero, mm, nótense que el comportamiento es diferente. Como es un elemento en línea, él no va a darle prioridad al ancho total del frame en el que yo estoy trabajando, sino que él le va a dar prioridad al tamaño que tiene ese elemento. Entonces, este elemento independientemente del contenido ocupa todo y este elemento en línea solamente ocupa el ancho de lo que mide el contenido. Que pues, por ejemplo, si el elemento uno llega a ser más ancho, pues posiciona el siguiente elemento a su lado, pero pues no ocupa totalmente la pantalla. Entonces es más o menos para que nosotros lo tengamos en cuenta. Para desarrollos muy, 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 muy básicos, nos basta y nos sobra con entender estas ubicaciones en nuestra página, siempre y cuando lo que editemos sea algo que está dentro de un contenido muy pequeño o simplemente si la página no lo requiere y es algo muy sencillo que puede ir una cosa encima de la otra, podemos usar a nuestro favor estos dos comportamientos. Pero resulta que el mundo real no funciona de esa manera.
Para eso nosotros tenemos dos estrategias que son de ubicación de elementos para desarrollo de páginas web. Bueno, esperen, voy a buscar el navegador un momento, les enseño. Entonces resulta que en las páginas de la vida real tenemos dos tecnologías que podemos usar y que son bastante útiles. En este caso tenemos lo que es Flexbox y lo que es Grid. Desafortunadamente por el tiempo, realmente Grid es una tecnología un poquito más robusta, pero entonces yo les voy a dejar una guía para que la repasen y pues esa guía les va a enseñar un poquito a cómo se usa el manejo de Grid, aunque voy a tratar de ser breve con las explicaciones y si me sobra tiempo le ahondaría un poquito en Grid porque creo que es importante. Si no, yo les dejo el material para que lo vean. Es bastante sencillo de todos modos y es muy parecido al que vamos a ver el día de hoy, que es Flexbox. Pero entonces, ¿qué son estas dos tecnologías? El objetivo real de estas dos tecnologías es simple y sencillamente ubicar elementos, nada más. Lo que nosotros podemos construir directamente en una página web, como lo estamos viendo acá, es decir, ubicar el navbar a la parte de arriba, la sección a la parte lateral, el footer a la parte de abajo. Las dos tecnologías sirven para hacer exactamente lo mismo. Lo que las diferencia es la sintaxis y la forma en la que se implementan. Flexbox sirve para cuando nosotros tenemos que hacer una ubicación, pero entonces la ubicación es, digámoslo así, no tan compleja. Y se conoce que Flexbox sirve para hacer ubicaciones unidireccionales. Como bien lo indica su nombre, son ubicaciones que solo tienen sentido hacia una sola dirección. Por otro lado, Grid se enfoca en hacer la ubicación de forma bidireccional o en dos dimensiones. Significa que yo puedo ubicar de manera simultánea y al mismo tiempo elementos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en un solo frame. Significa que si Grid sirve para eso, yo no puedo hacer eso con Flexbox. La verdad no. O sea, si nosotros sabemos usar estrategias para poder ubicar elementos de manera bidireccional, podemos usar Flexbox, pero entonces la dificultad que vamos a tener es que vamos a almacenar código de una manera excesiva. O sea, es decir, va a haber mucho código Flexbox uno pegándose con el otro y eso podría, digamos, dificultar el desarrollo a la hora de ubicar elementos dentro de nuestras páginas. Por lo tanto, es importante hacer un análisis de qué es cada herramienta y para qué la quiero. Entonces, si las ubicaciones de nuestros layouts son sencillas, lo recomendable es usar Flexbox. Si ya son ubicaciones, digamos, bastante complejas, como en el ejemplo de acá, es mejor usar entonces en ese caso Grid. ¿De acuerdo? Bueno, se me perdió la presentación. Listo. Listo, entonces vamos con Flexbox. El motor de las interfaces flexibles. La regla del jefe. El superpoder se declara en el contenedor padre. Sus hijos directos se convierten automáticamente en flex items. Es unidireccional, lo que les había comentado. Trabaja en una sola dimensión a la vez. Entonces él maneja dos tipos de ejes, que no sé si ustedes por allá en clase de matemáticas recuerdan el plano cartesiano. Creo que era así. Sí, el plano cartesiano. Eso significa que Flexbox se conforma de dos direcciones. Todo lo que sea manejado de manera horizontal lo vamos a llamar el eje X y lo vertical el eje Y. Entonces, ahorita nosotros vamos a ver las propiedades a cargo de manipular estos ejes, pero entonces ese es el modus operandi de Flexbox, por decirlo de esa manera. Entonces, ubicamos elementos de manera horizontales y de manera vertical, dándoles unas coordenadas. Y analogía del metro. El padre es el vagón, los hijos son el asiento y tú decides si van en fila o van en columna. Resulta que si nosotros requerimos, podemos moldear a nuestra conveniencia el direccionamiento natural que tiene Flexbox. Así como yo puedo ubicar elementos
en eje X y en eje Y, puede ser que ese funcionamiento no me convenga y yo necesite hacer, ¿cómo les explico? Como invertir esa naturaleza, que era lo que yo les decía al inicio sobre aprovechar el comportamiento natural de un elemento o forzarlo. Si digamos que a mi conveniencia el comportamiento natural de Flexbox no me sirve, yo también podría forzar a que las direcciones se inviertan. Igual eso ya lo vamos a ver ahorita. Pero por ahora digamos que esto es más como la definición técnica, como para que comprendan un poco, pero entonces ya nosotros vamos a ver ejemplos a continuación. Entonces, tenemos estas cuatro cajitas, todas ellas están ubicadas en estos momentos dentro de un contenedor. Si queremos ver de pronto la modificación, aquí está. Entonces, a la clase container, que es la que está apuntando a la caja que encierra a estos cuadrados, yo les estoy agregando un borde de un píxel sólido, es decir, va derecho, sin interrupciones, de color negro. Entonces, este es el contenedor que están cerrando en estos momentos los elementos internamente. Tiene definido un ancho del 100%, significa que si yo estiro la pantalla, va a permanecer ocupando todo el total de la pantalla. Y tiene una altura de 70 viewports, significa que el 70% de la pantalla está siendo ocupado por este contenedor que yo le acabo de crear. Entonces el 70, si empieza desde acá, pues bueno, finaliza por acá. Si lo hubiera puesto el 100%, entonces la línea iría hasta por acá abajo totalmente. Cada cajita tiene en estos momentos una clase box en donde yo estoy definiendo un tamaño cuadrado de 80 píxeles de ancho y 80 píxeles de alto. Y pues bueno, aquí le estoy poniendo con Box Shadow una sombrita, que bueno, la verdad no se nota, pero yo creo que si de pronto lo separamos ahorita con el ejemplo, se van a notar un poquito más. Eso es como para que sea más moderno, pero bueno, es solo estilo. Y bueno, como ustedes pueden notar, la clase Box es compartida, es decir, tiene los mismos elementos agrupados. Por lo tanto, esto es lo único que le da forma a los cuadrados. De esa manera, entonces yo agrego un solo estilo a múltiples elementos. Pero como se pueden dar cuenta, y como lo mencioné alguna vez, las clases pueden ser variadas, pueden haber más clases en un elemento. Entonces a cada elemento le agregué una clase box y un número. Pero entonces esto es con el fin de que se agregue un estilo de forma individual. Entonces, por ejemplo, acá en box 1 se le está agregando el color naranja, en box 2 el azul, en box 3 el verde y en box 4 el rosado, fucsia, más o menos. Y listo, bueno, esa es como la explicación de lo que tenemos ahora. Bueno, entonces, ¿qué dijimos anteriormente? Si nosotros queremos hacer uso de Flexbox, lo que nosotros debemos hacer es agregar primero el, el elemento Flexbox al padre. Entonces, ¿cuál es el padre? El padre es el elemento que agrupa dentro de sí otros elementos. Entonces, aquel que agrupa es el padre y aquel contenido que está dentro del padre es hijo. Por si se lo preguntan, un elemento hijo también puede tener otro elemento hijo, a su vez puede tener otro elemento hijo, y entonces esto se le conoce como el nieto, el tataranieto, etcétera, etcétera. Ahí eso es tal cual como la familia, básicamente, pero entonces a eso se le conoce también como jerarquías o también ancestralidad. Entonces, bueno, es para que lo tengamos en cuenta el término. Ahora sí, bueno, retomando, lo que nosotros debemos hacer para usar estos elementos de Flexbox es asignarle al padre en la propiedad de Flexbox. Nosotros lo vamos a hacer a través de la propiedad display. Bueno, por si se lo preguntan lo que vimos ahorita de bloque y de elemento en línea, nosotros también lo podemos asignar con el atributo display. Si yo le pongo algo display block, entonces él va a tomar una apariencia de bloque y va a ocupar el ancho total de esta sección. Si yo le pongo inline, bueno, ahí pasó algo con el cuadrado, pero pues básicamente se volvió un elemento en línea. Bueno, de hecho hay una tercera propiedad que se llama inline block. Es convertir el elemento en línea, pero darle poderes de bloque. O sea, significa que él va a ocupar su ancho, pero
aquellos elementos como top, button, left, margin, todo eso, lo voy a poder usar con elementos en línea. Porque bueno, el margin que vimos, el padding que vimos, solamente puede ser usado con elementos de bloque, pero inline block le da poderes de bloque a un elemento en línea. Bueno, pero entonces Flexbox resulta que también es un elemento en bloque, pero entonces la particularidad es que él va a ordenar de forma automática los elementos. Perdón, es Flex, no Flex. Listo. Entonces, cuando yo pongo display flex, entonces yo le voy a otorgar poderes al contenedor para poder ordenar los elementos. Noten que a la hora de aplicarlo, él tiene un comportamiento natural y es que él me organiza los elementos uno al lado del otro. Eso se define como el comportamiento de fila, que ese fue el que nosotros, bueno, el que acabamos de ver acá, que él dice eje de filas y eje de columnas. Entonces, cuando yo lo aplique, ese va a ser el comportamiento natural. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo no quisiera los elementos en fila y yo quisiera manipularlo como columnas, en ese caso voy a usar la propiedad flex direction. Si yo lo dejo así, flex direction, es como si, bueno, lo dejara tal y como está, como él reacciona, pero entonces no sé si ustedes quieren de pronto por motivos de buenas prácticas de documento decir, bueno, este contenedor sí o sí va a ser de fila, pues lo podemos anotar y no pasa nada. Si no, lo retiramos y tiene exactamente el mismo comportamiento. Pero si yo lo que quiero son columnas, en ese caso voy a usar la propiedad column. De esa manera, entonces, él retoma pues la característica en fila, pero la única diferencia es que yo estoy usando tecnología para ubicar estos elementos dentro de sí. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta respecto al uso de Flex o todo está claro? No todo muy Todo claro. claro. Vale, chicos, perfecto. Listo. Ahora, vamos a avanzar. Listo. Hay un problema que es bastante común y es el tema de los espaciados. Nosotros la anterior vez vimos que nosotros podemos hacer una separación de elementos con las propiedades margin y padding. Es verdad que si yo quisiera darles espacio a estos elementos, yo simplemente puedo llegar a la caja, que recuerden que la clase se está compartiendo con las cuatro cajitas, y puedo agregar la propiedad margin. Digamos, lo que me está dando la IA, 10 píxeles. Claro, los elementos ya me quedaron separados, pero piensen en que de pronto ustedes tienen que crear otro cuadrado, un cuadrado 5, por ejemplo. Listo, obviamente, cuando ustedes van a escribir el elemento, tendrían que ponerle la clase, tendrían que ponerle el número, etcétera, etcétera. Pero traten al momento de desarrollar, ver qué tanto puede llegar a crecer. Si, digamos, nuestro sistema no necesita 5 cuadrados, necesita 80 cuadrados. Entonces, ¿qué va a pasar? Listo, yo puedo llegar con el visual y con la herramienta de duplicar líneas, puedo irlos creando de a poquito, 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 de a poquito. Pero entonces, imagínense, voy a tener que reemplazar acá el 6, el 7, el 8 y así hasta que yo llegue por allá al 80. Entonces, obviamente eso no es la forma pues más óptima de hacer el desarrollo. En ese caso, tenemos una herramienta para agregar espaciados en los elementos. Bueno, esto solamente hablando pues del espacio como tal, ¿no? Entonces tenemos una herramienta que es el gap. Gap simplemente significa espacio y el tamaño que maneja el gap es en píxeles. Bueno, hay más tamaños, pero digámoslo, el estándar lo trabajamos en píxeles o en tamaños relativos, que bueno, eso lo vamos a ver más adelantico. Entonces, en este caso, si yo lo quiero dar 10 píxeles de espaciado, entonces noten que hay una separación. Ah, bueno, otro problema que había cuando yo agregué el margin es que yo le agregué los 10 píxeles, pero él me agregó los 10 píxeles de margen alrededor de todo el elemento. Si yo no lo necesito, pues ya saben, tendría que hacer algo tipo, bueno, por ejemplo, aquí le pongo el margin, le puse los 10 píxeles, pero resulta que yo solo necesito el espaciado en medio.
Entonces, ¿qué me toca? Quitarle el espaciado lateral. Entonces acá, bueno, podemos colocarle, por ejemplo, margin bottom y con eso ya lo soluciono. Pero entonces no es lo mejor. Entonces Gap simplemente se encarga de dar el espaciado entre elementos y pues se acabó el asunto. No tenemos que meternos directamente con la clase de los elementos hijos o con los flex items, sino que nos metemos con el flex container o contenedor flex, que es el que estamos modificando. Listo, sigamos. Bueno, esto era de lo que yo les estaba hablando. El Justify Content, la propia Justify Content es la que se hace cargo de poder hacer la alineación de los elementos de manera horizontal y el Align Items es el que se encarga de hacerlo de manera vertical. Entonces voy a devolver aquí los elementos en fila, borrando la propiedad de Flex Direction y nos va a quedar algo similar. Si yo le establezco Justify Content y la propiedad Center, entonces noten que aquí los elementos se van a alinear hacia el centro, literal, como bien su nombre lo dice. Y eso nos servirá entonces para poder alinear elementos dejando un margen de forma lateral. Es básicamente la función de centrar que ya se conoce, que está en la tipografía cuando escribimos. O sea, más palabras, pues no se puede, ¿no? Centra, ya y ya está. Pero también nosotros tenemos formas de jugar con la posición de los elementos. No solamente podemos centrar, sino que tenemos algún par de funcionalidades adicionales. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un margen, bueno, un centrado, pero que ese centrado tenga como un espacio repartido o distribuido en el ancho de la caja que nosotros estamos manejando, tenemos dos maneras. La primera es el space between, o como su traducción lo dice, espacio, es como espacio en medio, between, entre. Entonces lo que hace él es repartir los elementos de forma distribuida en el ancho de la caja y de esta manera nosotros podemos tener un espacio organizado. Que si nosotros en dado caso le queremos meter dos elementos más, un box 5 y un box 6, bueno, ahí se van a ver blancos. No, bueno, podemos usar el mismo color. Listo, estos fueron los dos elementos adicionales que se agregaron y como ustedes se pueden dar cuenta, el espacio se distribuyó. No fue que de pronto quedaron aquí, digámoslo así, apretados ni nada, no. Entonces, esa función es inteligente porque él calcula y puede hacer una distribución uniforme de los elementos dentro del contenedor que yo estoy manejando. Pero hay veces que también ustedes van a necesitar el espacio no solamente en medio, sino que también lo vamos a necesitar alrededor. En este caso, tenemos el Space Around. Sirve para lo mismo, pero entonces la diferencia es que él va a dejar un contorno alrededor de los elementos que estoy encerrando. Por si acaso un truco de herramientas como de supervisión, aquí en el Inspect, si ustedes desean se pueden parar sobre el container y ahí ya le está indicando más o menos como la margen que ustedes están aplicando en ese momento con Flex. Como para que lo vean ahí en tiempo real, porque obviamente aquí no se ve, pero si se paran, pues ahí se logra ver el espacio que ustedes están dejando, ¿vale? Hay otro que se llama Space Evenly. Es exactamente lo mismo, pero entonces él trata de respetar una medida. Entonces él deja un espacio lateral, pero él se asegura de que este mismo espacio se aplique en medio de los elementos, con el fin de que tengamos un patrón uniforme espaciado en medio de cada uno. Entonces esas serían como las maneras en las que nosotros podemos entrar elementos de manera horizontal. Ahora, si nosotros queremos ahora alinear de manera vertical, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la propiedad Align Items. Entonces, como ustedes se pueden notar, aquí apliqué la propiedad Center y la alineación fue de manera vertical. Entonces, de esta manera yo puedo alinear estos elementos.
Si los necesito en la parte de arriba, que bueno, en realidad esa es la función por defecto, puedo usar flex start, aunque también la palabra start sirve, pero entonces, bueno, el estándar es que realmente la gente usa start, porque el start lo que tiene es que lo podemos usar tanto con flex como con grid. Si yo usara flex start, no me serviría para usar grid, pero bueno, eso es algo más como de nomenclatura, pero el estándar es que usemos start. Pero igual si yo lo quito, no pasa nada porque es que ese es el comportamiento por defecto que tiene el elemento. Si yo utilizara en este caso end o final, entonces la alineación se va a hacer al final del contenedor con el que estoy trabajando. Y de esa manera, pues yo tengo los elementos alineados. Pero bueno, ustedes dirán, listo, eso si yo quisiera hacer la misma funcionalidad para todos los elementos que estoy manejando. Pero ¿qué pasa si uno de esos elementos no tiene que ir abajo, sino arriba? Bueno, resulta que Flex nos da la ventaja de que no solamente podemos personalizar el movimiento en conjunto, sino de manera individual también. Entonces, sí, bueno, el requisito, eso sí, es que estas propiedades solamente van a funcionar si y solo si están dentro de un padre que sea un contenedor de display flex o de tipo flex. Entonces, si digamos yo quisiera enviar este cuadradito a la parte superior, entonces me ubico en la clase, en este caso ya sabemos que es el box número 2, y voy a aplicar la propiedad, bueno, como dijimos que se alinea hacia arriba con align item, ¿cierto? Entonces, aquí voy a align items, pero bueno, en vez de items, ítem se refiere a los elementos que tiene el flex, pero como no estamos hablando de un ítem, sino de un elemento único, entonces le ponemos align self, como alinearse a sí mismo. Y acá yo le voy a colocar start. Y noten que el elemento tiene una dirección personalizada y de esa manera yo puedo ubicar los elementos de la forma en la que yo quiero, siempre y cuando lo necesite y si, digámoslo así, los elementos no necesitan ser alineados de esa manera. Y esto también me sirve para yo crear patrones dentro de mi diseño. Entonces yo podría decir que el primero va arriba, que los dos siguientes van en el medio y que el último va hacia abajo. Entonces aquí le pongo end y pues ahí creé una especie de escalerita, por decirlo de esa manera. Entonces pues digamos que esa sería la manera en la que yo puedo ubicar esos elementos. Ahora bien, dijimos al principio de que no necesariamente ese estilo es el que nos sirve, de que de pronto no necesitamos que los elementos sean filas, sino sean columnas. En ese caso, lo que acabo de explicarles funciona exactamente igual, pero pues lo único que va a cambiar es la perspectiva desde el punto de vista en que lo veamos. Quiere decir que cuando yo invierta las funciones justify content no va a alinear las filas, sino que va a alinear las columnas y align items no va a alinear las columnas, sino las filas. Entonces, bueno, ahí volvemos con el elemento que yo les había mostrado ahorita, que es flex direction y column. Entonces, hagan de cuenta que es exactamente lo que vimos. Recuerdan que los elementos estaban abajo. Bueno, ya no están abajo, sino que están al final del cuadro en el que yo estaba trabajando. Que si yo los quisiera en medio, entonces simplemente aplico center, quedarían acá. Y, y lo mismo, si los quisiera en start o puedo borrar esta línea también, bueno, pues los devolvería al inicio. Hasta acá, chicos, de pronto hay alguna pregunta o duda. No, todo muy Sí, está claro, todo profe. muy comprendido. Listo, vale, chicos. Bueno, listo, entonces ahora vamos a ver lo que son posicionamientos. Entonces el posicionamiento es muy importante porque más que todo, bueno, digamos que si solucionamos el tema del layout, otro problema en el que tenemos que pensar son esos elementos que se salen del flujo que nosotros tenemos. Si ustedes han visto páginas modernas,
hoy en día, ¿cómo se construyen? Resulta que no solamente el desarrollo consiste en apilar elementos uno encima del otro, sino que hay elementos que son persistentes por fuera del flujo que nosotros estamos construyendo. Entonces, por ejemplo, hay botones en donde nosotros, por ejemplo, en Mercado Libre, en Amazon, nosotros por lo general vamos a tener una burbujita que está ahí flotando, que no tiene nada que ver con lo que estamos construyendo con el contenido de la página, y de pronto la burbujita dice contáctanos, eh, o escríbenos, o un chatbot, etcétera, ¿sí? Son elementos que están por fuera del flujo funcional de la página, entonces por lo tanto nosotros tenemos que excluirlos de esa construcción que estamos realizando. Entonces el posicionamiento es básicamente eso. Vamos a ver entonces un ejemplo que les preparé por acá. Creo que es este. Así es este. Lo voy a limpiar un poquito. Ah, bueno, le voy a quitar esto. ¿Qué más fue lo que le coloqué ahorita? A ver, refresquemos. Bueno, es que ahí está, pero, le puse estilos y no. A ver. Ah, bueno, ya vi. Listo. Ah, bueno, listo. Entonces esto lo voy a borrar. Listo. Listo, muchachos. Entonces por acá les hice un botón. Entonces se supone que cuando uno le da clic a este botón de WhatsApp, él va a direccionarlos a la página de sí mismo. Y pueden tener un escenario igual que esta página. Entonces digamos que yo terminé el botón, me quedó bonito, etcétera. Y aquí yo estoy poniendo la información de contacto. Si nosotros analizamos el HTML, van a darse cuenta que este elemento está como un bloque. Y aquí está la información de la página. Pero entonces a ustedes les dicen, no, es que yo quiero que el botón quede por acá flotando y no tienen, digamos, no sigue el flujo de acá, sino que el título tiene que quedar por acá arriba, tal, tal, tal. Entonces ustedes dicen, listo, voy a hacer el botón, lo ubiqué por acá, y dicen, listo, ya quedó. Pero entonces ahora, ¿cómo lo ubico aquí en la esquina como en las páginas normales? En ese caso, ahí es donde entra el posicionamiento del elemento y eso nos da total libertad para que nosotros lo podamos ubicar donde queramos sin tener que depender del sitio en donde nosotros lo escribamos. Entonces, a este botón yo le coloqué una clase llamada WSP Link. Entonces aquí la vamos a escribir en el CSS. Y lo que nosotros hacemos con la propiedad position y absolute es quitarle como tal el posicionamiento en bloque que tiene en estos momentos en el flujo. Como pueden notar, pues a la hora de quitarlo es como si el bloque, las propiedades de bloque que él tenía en estos momentos hubieran desaparecido y él se ubica de esta manera por acá. Bueno, de hecho no debería ubicarse acá. Voy a buscar el contenedor main. Ah, bueno, es que tenía aquí en relative. Este relative ya vamos para allá, ya se los voy a explicar. Ok, espérenme, relative. Ok, hay algo más que tenga esto por acá. Ok, bueno, no debe ser la forma en la que está escrito. Listo, no pasa nada. Bueno, el punto es que el elemento ya no queda ubicado como tal en el orden del HTML, sino que él queda flotando. Ya ahorita vamos a ver el concepto de lo que es la relatividad. Pero entonces eso me da una ventaja porque cuando el elemento es absoluto, yo lo puedo desplazar en la posición de la pantalla que yo quiera. Esas coordenadas, así como lo vimos en el plano cartesiano, que si ustedes alguna vez lo vieron en el colegio, recuerden que para ubicar un punto en el plano, yo le doy coordenadas de X y coordenadas de Y. La ubicación de estos elementos funciona similar. Entonces, en ese caso, si nosotros quisiéramos mover los elementos, le vamos a pasar los siguientes valores. Se me perdió. Aquí está. Listo, por ejemplo.
Si yo quisiera moverlo un poco hacia la derecha, voy a usar la propiedad right y le va a pasar 20 píxeles. En este caso, él se movió 20 píxeles a la derecha. Si yo le reduzco el tamaño, por ejemplo, a 2. Bueno, qué pena. Aquí les tengo que explicar algo. Si yo uso right, él va a empezar desde un punto cero, pero entonces el punto cero se ubica específicamente todo hacia la derecha. Si yo utilizara left, él va a empezar desde un punto cero que se ubica totalmente hacia la izquierda. Si yo uso bottom, que es hacia abajo, él va a empezar desde un punto cero que se ubica desde abajo y top desde arriba. O sea, esos son los posicionamientos. Ah, bueno, ahora sí se ubicó donde yo quería. Listo. Entonces, esos ejes, hagan de cuenta, empiezan desde la lateralidad que tiene la página en estos momentos. Que si yo la agrando, pues un punto exactamente cero vendría a ser top desde arriba. Ah, bueno, y si yo le coloco al mismo tiempo left, la izquierda, entonces él empieza exactamente desde ese punto. A medida que yo le aumente los píxeles, por ejemplo, a la derecha le voy a agregar 20 píxeles, perdón, a la izquierda, entonces él se va a alejar o avanzar 20 píxeles más. Entonces ahí se fue corriendo un poquito, si le pongo por ahí unos 80 píxeles, él va avanzando como esos 80 píxeles desde la derecha. Y si yo, por ejemplo, le pongo unos 100 píxeles desde arriba, él avanza 100 píxeles y pues poco a poco él se va desplazando. Entonces, si yo de pronto quisiera agregar en esta parte de acá abajo el botón, entonces lo que tengo que tener presente es que él va a empezar desde abajo, obviamente. Entonces usaríamos la palabra botón y yo puedo iniciar desde cero y pues ir tanteando. Entonces cero lo tendríamos acá y tengo que dejarlo a la derecha. En ese caso, entonces le voy a agregar la propiedad right desde cero y entonces ya tendría el diseño del botón a este costado. Ustedes dirán, bueno, ahí se ve bien, pero bueno, no también porque es que está encima del margen que nosotros diseñamos. Lo ideal es que él tenga bueno, que se ubique un poquito más hacia arriba, respetando el margen del contenedor. Es ahí donde yo les digo que bueno, que hay que tantear. Un truco que les doy, que esos son parámetros que se usan de manera global, es que ustedes traten de trabajar con múltiplos de 8 o múltiplos de 6 o múltiplos de 4. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo vaya a agregar un tamaño, puedo ir de 4 en 4, de 6 en 6 o de 8 en 8. A mí en lo personal me gusta ir aumentando de a 8 píxeles para poder hacer los diseños. Entonces, por ejemplo, si necesito que él se corra un poquito para acá, voy a empezar con 8 píxeles. Entonces aquí, bueno, no está mal. Le voy a aumentar otros 8, o sea, 16 píxeles. Ahí ya se va corriendo un poquito, pero igual quiero que tenga más espacio. Entonces ahí le voy a meter 24 píxeles. Y bueno, y ahí ya tiene un espacio como moderadito, entonces lo voy a dejar así. Ahora lo voy a empezar a subir. Aquí lo mismo, le voy a empezar a meter 8 píxeles, 16, 24, 32 porque no me gusta que no hay tanto espacio. Y ahí ya lo tenemos. Entonces de esa manera es que nosotros hacemos ubicación de estos elementos para, para poderlos posicionar en las páginas web si es que no podemos depender de la función natural que tiene el bloque. Pero bueno, resulta que, como les mencioné, hay otro concepto que es la relatividad. Por acá tengo otro ejemplo. Ah, sí, aquí está. La relatividad, la relatividad. Bueno, voy a borrar esta propiedad que puse por acá. Listo. Bueno, resulta que a veces, bueno, efectivamente les va a surgir un escenario en donde ustedes les toque colocar un simple botón. Pero también hay escenarios en donde ustedes van a tener que colocar
esa misma funcionalidad, pero esa funcionalidad no se puede salir de una sección específica de su página. Por ejemplo, digamos que por acá yo tengo un navbar, tengo varios elementos, pero entonces a ustedes les dicen, haga eso mismo que ustedes hicieron con el botón de WhatsApp, pero la condición es que no se salga de acá. Claramente, ustedes pueden usar el absolute para poder hacer la ubicación y la verdad tampoco tendría ningún problema. El problema va a venir cuando ustedes tengan que agregar coordenadas muy complejas. Entonces, ustedes por allá en una página bien grande les mandan ubicar un elemento por allá arriba. Entonces, ustedes en dado caso le van a tener que poner mil y algo de píxeles en bottom, mil y algo de píxeles en left. Eso en la práctica es muy poco sostenible y eso se les va a dificultar. Entonces, para secciones que sean muy específicas, lo recomendable es usar el concepto de relatividad. ¿Qué significa? Que, digamos, el punto cero que yo voy a tener, que fue el que vimos, ya no va a girar en torno al frame de la página, sino que va a girar en torno al elemento contenedor que yo estoy utilizando en ese momento. Significa que el cero que vimos ahorita ya no va a empezar aquí desde donde yo tengo la barra de marcadores. Desde el fondo de la página tampoco aplicará el cero, desde acá tampoco, desde acá tampoco. Entonces la relatividad ya no se la estoy dando al navegador, sino a un elemento en específico, y eso me va a permitir que yo tenga un manejo más limpio cuando yo vaya a usar el absolute. Yo creo que voy a hacer más pequeño este main. Pongámoslo de 60. Bueno, 63 pongámosle. Listo. Entonces, si yo a esta misma cajita, la tengo por acá como... Ah, bueno, la borré, la vamos a colocar. Entonces yo le escribo position y le pongo absolute. Espérenme, ¿por qué? Ah, bueno, mentiras. Ahí ya debe tener los poderes. Si yo le pongo top 0, se me va a ir por allá arriba. Y si le pongo right, bueno, sí, pongámosle right, ¿por qué no? Se me va a ir para una esquina. Pero entonces si yo voy a este main, que lo tengo por acá, y yo le escribo position relative. Ah, bueno, la condición es que el padre tiene que tener relative y el hijo tiene que tener absolute, ¿vale? Padre relative, hijo absolute. Entonces, nótense que cuando yo usé esas coordenadas de top en cero y right en cero, entonces los elementos se ubicaron ya no como punto de partida desde acá, sino desde acá. Si yo en este caso en vez de top le pusiera bottom, ups, bottom. Entonces noten que el elemento ya no se fue por aquí abajo, sino aquí a la esquina del contenedor. Entonces de esa manera yo puedo tener un manejo más limpio y no voy a tener que agregar mil y algo de píxeles aquí, mil y algo de píxeles para allá, sino que puedo agregarle unos 20, unos 40, pero no se salen del contenido específico que yo estoy agregando. Hasta acá, chicos, de pronto tienen alguna pregunta al respecto o todo está claro. No, todo muy claro. Vale, chicos, qué bueno. Listo. Bueno, eso en cuanto a cuanto a este elemento. Ah, bueno, justamente esto es lo que les acabo de explicar. Entonces, cualquier cosita en la presentación también está el concepto. Y, bueno, lo que pasa es que la presentación no se me generó, pero quiero mostrarles otro tipo de position. De hecho, hay varios. Bueno, no tantos, pero bueno, se los voy a mostrar de todas maneras. Por si acaso, estos son los tipos de position que existen. El static, bueno, como ya vimos, es el comportamiento natural. Quiere decir que si ustedes ponen posición static o no lo ponen, simplemente el elemento se queda donde ustedes lo dejaron. Si ustedes le ponen relative, entonces...
Ah, bueno, eso es otra cosa que me faltó explicarles, muchachos. Relative no solamente tiene como tal esa función de ser el padre que dirige a los absolute, sino que también él puede tener un posicionamiento desde su mismo eje. ¿Qué significa desde su mismo eje? Él puede desplazarse a partir de donde yo lo escriba. Entonces, a ver, main, voy a borrar este relative de por acá. Voy a borrar este absolute. Bueno, voy a hacer de cuenta que lo voy a escribir desde cero. Entonces, acá yo agregué el elemento normal, lo escribí. Si yo le coloco position relative, bueno, también el comportamiento natural es que no se va a mover de ahí. Pero yo ya puedo usar mis herramientas de coordenadas. Entonces, si le pongo top cero y left cero, tampoco se va a mover de ahí. ¿Pero por qué? Porque su punto de partida ya no es su padre, sino sí mismo. Entonces, si yo lo ubico 20 píxeles hacia la izquierda, él se desplaza. Si lo ubico 80 píxeles desde arriba, él se desplaza. Pero entonces el eje o el punto de partida es de donde yo lo escribo también, para que lo tengan en cuenta. Entonces es para eso, básicamente. El absolute lo mismo. Entonces él usa como punto de partida el padre. Si no hay padre, entonces el punto de partida es todo el frame de la página en donde yo lo estoy escribiendo. Y este es el que yo quería mostrarles. Posición sticky. Si ustedes conocen alguna de las páginas modernas, se van a dar cuenta que, bueno, inclusive, este menú de esta misma página tiene un sticky, pero son elementos que si yo desplazo los elementos hacia abajo, ellos digamos que en un rango visual desde donde lo escribo, no se va a notar la diferencia, pero que si yo hago scroll, el elemento se va a quedar flotando pues para mantener visible una opción todo el tiempo para el usuario, que esto realmente es útil para los menús de las páginas web o también algunos elementos, que si ustedes de pronto alguna vez han hecho pruebas técnicas y demás, hay veces que hay un menú flotando y que se desplaza. Entonces por acá les preparé otro elemento, que es este, position sticky. Es este de acá, listo. Entonces permítanme lo limpio primero. Eh, bueno, creo que no hay sticky, listo. Entonces si nosotros tenemos una página similar a esta, y bueno, obviamente esto es en el caso de que ustedes lo necesiten. Si ustedes no necesitan el sticky, pues no, pero entonces digamos que nosotros necesitamos tener visible todo el tiempo este menú que está por acá. Si yo hago scroll, obviamente el menú se va a ocultar porque la infraestructura que tengo en estos momentos no me lo permite. Pero si yo quiero mantener visible este menú, lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá yo tengo entonces en el main encerrado en la etiqueta nav, que está conformando el menú que yo diseñé en estos momentos, y section, que es donde yo tengo el contenido. Es tan simple como ir al elemento. En este caso, como está nombrado con la etiqueta, yo solo le puse nav. Voy a escribir position y le voy a colocar sticky. Si ustedes se dan cuenta, no ningún cambio, pero si yo deslizo un poco, bueno, esperen un momentico porque ahí me faltó algo. A ver, posición sticky top 20. Bueno, permítanme, ya lo validamos. Bueno, puede ser el contenedor. A ver. Position relative. A ver, miramos. Uy, ¿qué pasó? Bueno, permítame un momento porque lo repasé y me funcionó, pero ahora no me funcionó. A ver. Por aquí yo lo puse. Por aquí. Por aquí yo lo consulté antes de... Si no, ya lo resolvemos, chicos, no pasa nada. A ver.
ña, 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 ña. Posición absolute relative. Uy, joder, madre, se me perdió. ¿Listo? No, pues preguntémosle a la IA. A ver. Igual, muchachos, de pronto con el tema de la IA, les recuerdo, em, hay que tratar de usarla, pero entonces traten de usarla en el sentido de que les ayude a entender por qué su código no funciona. No pongan a hacer a la IA totalmente el trabajo por ustedes, porque pues eso puede desencadenar en que agreguen código que no debieron agregar y algo por debajo se rompe sin darse cuenta. Bueno, pues esto también puede ser un caso práctico. Yo le puedo decir acá, agrégame esta línea en el chat, aquí la agrego, y decirle por qué mi sticky no funciona. Entonces, a ver qué nos dice el agente. Qué raro. Listo, entonces él ahí está leyendo los archivos, ta, 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 ta. Por si acaso está la extensión de Copilot, muchachos. Cuando ustedes vayan a trabajar con Front, asegúrense de tener esta extensión. GitHub Copilot. Esto les instala la gente de chat por acá y bueno, obviamente si ustedes no tienen licencia, les toca pagar, pero cuando ustedes entran a las organizaciones, hoy en día les dan la licencia totalmente gratuita, pero pues tienen que hacer la certificación y etcétera. Bueno, acá nos está diciendo, es que se me coló una P. Con razón. Bueno, no estaba mal, pero se me fue una eléctrica. Cosas que pasan. Listo, chicos, entonces ensayemos. Yo ok, no estaba mal. Listo, chicos, qué pena la interrupción ahí, pero bueno, eso era lo que les quería mostrar. Entonces el sticky no tiene un efecto visual desde donde lo coloquemos, pero si yo hago scroll se va a notar que él se va a posicionar en la parte de arriba. Y de esa manera ustedes van a mantener la visual de un elemento sin ningún inconveniente. Este position sticky resulta que ustedes también lo pueden ubicar así como vimos con las cardinalidades. Entonces, si yo quiero que el sticky quede abajo, bueno, que aquí realmente no tendría efecto. Tendría efecto si yo lo bajara. Pongamos el menú abajo. Pues realmente este caso práctico no es tan común, pero bueno, no está de más mostrarlo. Entonces, si yo tuviera un sticky a la parte de abajo, también lo puedo hacer y no habría ningún problema. Listo, chicos. Respecto a lo que vimos sobre posicionamiento, ¿está clara la información? ¿Tienen alguna duda? No, toca muy claro. Está claro, chicos. Ok. Está claro, sí. Listo, chicos. Llegamos a la parte final. Bueno, digamos que con lo que nosotros vimos hasta el momento tenemos una base. Eh, Obviamente, pues se quedan temas por fuera, pero con lo que nosotros acabamos de ver es lo necesario, lo básico para que ustedes empiecen a ubicar elementos. Yo les voy a compartir una guía en el caso de que ustedes deseen usar Grid. Vuelvo y les digo, para lo básico y para defenderse, Flexbox está más que perfecto, pero si ya quieren escalar un grado más arriba, en este caso la mejor solución vendría a ser Grid. Voy a ver si este último temita que nos queda lo explico rápido y si nos sobra un poquito de tiempo, les muestro Grid rápidamente, ¿vale? Bueno, ahorita les busco la guía para no perder tiempo. Pero listo, lo que vamos a ver ahora son media queries. ¿Qué son los media queries? Aquí voy a buscar algo que se llama, ¿cómo es que se llaman? Breakpoints. Screen breakpoint. No, me interesa, es devices. Devices breakpoint. Listo, entonces aquí tenemos un ejemplo. Listo, ¿qué sucede? Como ustedes saben, hoy, a fecha del día de hoy, nosotros estamos
manejando en nuestra cotidianidad dispositivos celulares. Antiguamente, pues por allá en los 90 solamente se podía visualizar una página web en un monitor así todo grande, todo de los gorditos, ¿sí? Entonces nosotros en esa época, bueno, en esa época, pero bueno, yo no existía, pero bueno, digamos que ahí se veían dispositivos que solamente tenían esta resolución. Pero entonces a medida que la tecnología fue avanzando y demás, empezaron a surgir más resoluciones. Entonces, luego después de crear el computador gordito, se creó la pantalla plana. Después de eso se compactó más con el portátil, por lo tanto la pantalla disminuyó de tamaño. Luego se crearon las tablets. Bueno, estos se crearon al tiempo, pero son diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces estaban las tablets, estaban los celulares tenían la función de giroscopio. Entonces aquí lo que nosotros tenemos son resoluciones de tamaños. Entonces, a esto básicamente se le conoce como diseño responsivo. Un diseño responsivo, como dice la palabra, responde o se adapta al entorno en el que se ha ejecutado. Si nosotros desarrollamos páginas que, digamos, no, ¿cómo decirlo? No se adapten, o sea, sino que las hacemos por hacerlas. Y, por ejemplo, los programadores que todos trabajamos desde una pantalla de computador, desde un PC, bueno, puede que la visual sea bonita, ¿verdad? Pero cuando nosotros intentemos ejecutar una página en un dispositivo pequeño, pues se va a ver horrible. Puede pasar dos cosas. O que el scroll se corra y la dejen tal como está, pero pues para ver el contenido lateral tengan que hacerle scroll arrastrando la pantalla hacia un lado. Pues eso para el usuario va a ser bastante incómodo. O lo que puede pasar es que los elementos se les desordenen, como cuando movemos imágenes en un documento Word y se nos desorganiza el texto, se nos desorganiza todo. Bueno, eso también le puede pasar a las páginas web cuando las desarrollamos. Entonces la solución para eso es el Media Query. Declaración condicional. Un bloque if en CSS. Significa que el código que nosotros insertemos en el Media Query no va a aplicar a menos que se cumpla la condición que yo le estoy pasando. Es decir, con el Media Query yo le estoy diciendo, el código que yo te voy a dejar se va a ejecutar si y solo si cumple con el requisito que te voy a pasar de este lado. Los breakpoints. Dimensiones clave donde la estructura muta. Ahí es donde yo les menciono los tamaños de dispositivos. Y mobile first. Diseña la base móvil primero y añade complejidad hacia arriba. Como ustedes saben, hay estrategias para poder diseñar software. Para los muchachos que de pronto están más metidos en el backend, ustedes sabrán que una vez ustedes aprenden como tal las estrategias para crear un endpoint, consumir data, etcétera. No sé si ustedes después de eso han escuchado hablar de lo que son patrones de diseño o cuando nos dicen no hay que reinventar la rueda. Entonces, los patrones de diseño son estrategias de arquitectura que nosotros aplicamos para poder construir un software con una solución que ya se pensó para que nosotros no tengamos que volver a pensar desde cero y eso se diseña para una solución específica. Bueno, resulta que el frontend también tiene esas estrategias y una de ellas es el desarrollo con Mobile First. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que es más fácil y sencillo hacer desarrollos frontend si nosotros tenemos el dispositivo en una resolución de móvil. ¿Por qué? Porque si yo empiezo desarrollando en una pantalla de esta manera, bueno, de hecho, esto que ustedes están viendo acá amontonado se ve feo. ¿Por qué pasó? Porque yo empecé desarrollando desde el dispositivo más grande y luego lo encogí. ¿Que se puede solucionar? Sí se puede, pero entonces va a ser un poquito más incómodo. Entonces el Mobile First lo que propone es que hagamos el proceso inverso. Podemos empezar desarrollando la página desde una perspectiva mobile y cuando yo ya la tenga, es más sencillo aumentarla y los elementos se van a ubicar por sí solos. Entonces es una estrategia que recomiendo bastante
cuando nosotros vayamos a desarrollar un front. ¿Cómo se conforma la estructura de un media query? Todo lo que ustedes coloquen dentro de las llaves del media query es el mismo CSS que que ya empezaron a conocer. Em, en la sintaxis, para poder empezar a ubicar esos bloques, lo que vamos a usar es la palabra clave @media. Simplemente con eso de ahí en adelante pueden usar media queries. Él recibe una segunda palabra clave que es screen. Screen significa ¿para qué? Para las pantallas. Pero nosotros no solamente tenemos screen, sino que también tenemos otros dos valores que nos pueden servir bastante. De hecho, por aquí ya los tenía preparados. De pronto vamos a ver este. Bueno, all es un valor por defecto, pero entonces significa que todo lo que nosotros agreguemos se va a aplicar a todo, no solamente a la pantalla, sino que también se va a aplicar a cuando nosotros queramos imprimir un documento, bla, bla, bla. Eh, para print es al revés. No sé si ustedes alguna vez le han dado control P a la página o command P. Entonces esto lo que hace es imprimir un PDF o por la impresora sale esto que nosotros estamos viendo de la página. Resulta que yo esto también lo puedo manipular con media queries para que la persona que desee imprimir el elemento a lo mejor ya no vea estas dos columnas así, sino que, no sé, esto se guarde y solo se muestre el contenido central. Entonces, yo también puedo hacer eso con las media queries. And divide las dos condiciones porque, bueno, son solo dos. Aquí podríamos verlo como el para qué y aquí podríamos ver el cuándo. Entonces aquí entran unas propiedades que son importantes, que es el max width o el min width. Max width significa tamaño máximo. Yo quiero que este estilo se aplique hasta que mi resolución sea este tamaño. O también puedo aplicar este estilo desde que en este caso ya no sería el max, sino el min, que ya lo vamos a ver ahorita. Y bueno, esta sería básicamente el if del que aquí estamos hablando. De ahí en adelante, pues lo que nosotros agreguemos en cuanto a estilo será aplicado si se cumple esa condición. Y bueno, aquí hay un ejemplo con el vaso de agua, entonces este es un tipo de layout, el mismo contenido ubicado de manera diferente, el mismo contenido ubicado de manera diferente. Acá hay una regla importante, no reescribas todo el bloque CSS, altera únicamente la propiedad específica que necesitas mutar. ¿Qué significa? Que si la página mía tiene, por ejemplo, no sé, tiene aplicado un width, tiene aplicado un font size, un font family, un color, y en el comportamiento del media query solo necesito que cambie el color. Sí tengo que llamar la clase o la etiqueta a la que lo apliqué, pero no tengo que volver a escribir otra vez el width, el font size, el font width, sino solamente el color que va a ser modificado. Ahí ya directamente la funcionalidad entiende que voy a atacar esa línea única y aplicar el estilo que tenemos en este caso. Más o menos entonces aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos ubicados en una resolución de pantalla, bueno, la verdad yo lo vería más así. Supongamos que hicimos un desarrollo en donde pusimos un div que adentro tiene una imagen, que tiene un texto, un botón, y otro div que tiene en este caso una imagen. Si nosotros hiciéramos el desarrollo, nos vamos a dar cuenta que estos dos elementos están ubicados en, en bloque. Entonces, la reacción natural es que uno se va a ubicar encima del otro. Si nosotros aplicamos, bueno, pero es que aquí está dando flex direction. Bueno, olvídenlo. Digamos que ustedes empezaron a desarrollar desde acá. Los elementos van a estar en flex direction row, van a quedar uno al lado del otro. Si yo reduzco la pantalla y yo aplico column, entonces los elementos se van a ubicar vertical solamente si se detecta que la resolución es de 768 píxeles. Listo, pero entonces vamos a ver un ejemplo rápidamente que les prepare. Eh, por acá tengo el ejemplo de media query. Listo. Entonces aquí yo simplemente hice un menú que tiene estos dos botoncitos. El ancho va de derecha a izquierda y ocupa toda la resolución de la pantalla. Si nosotros vamos al visual,
Esto también lo voy a agrandar. Nos vamos a dar cuenta que el código está conformado de la siguiente manera. Entonces tenemos un nav, lo mismo, es un contenedor. Bueno, yo creo que lo voy a ubicar así, a ver. Listo. Tenemos un nav que dentro tiene dos elementos anchor, links, y ya, eso es todo. No hay más misterio. Vamos a ver el CSS que pueda tener. A ver, miramos. Listo. Entonces le estoy poniendo un fondo blanco, un padding de 10, un borde, en este caso lo que tenemos acá. Un width del 100% para que le ocupe toda la pantalla. Bueno, un sticky, pero pues realmente ese sticky no tiene mucho efecto ahí. Top 0. Bueno, un z-index. El z-index es también una posición, pero esto es como para sacar el elemento hacia adelante. Es parecido a lo de absolute. Esto me lo generó la IA, pues realmente, bueno, esto no tiene como mucho efecto que digamos. Pero para que me entiendan, esto es igual que lo que vimos de relative, para que él salga hacia adelante. Bueno, los UL, aquí el list style es none. Esto es para quitarle a los punticos que le salen a las listas. Si ustedes usan un elemento UL y LI, sale un puntico. Con list style none, le estoy quitando esos punticos a estos elementos. Tiene display flex, eso quiere decir que ubico los elementos uno al lado del otro. Si lo quito, quedan uno encima del otro. Y un gap de 20 para la separación. Entonces, esa es la manera en la que yo estoy haciendo el menú. Test decoration none significa que yo le estoy quitando a los hipervínculos esa lineecita que le sale por defecto. Entonces, si yo le pongo test decoration none, deja de tener lineecitas debajo. Color en negro, font weight en bold, le estoy poniendo el texto negrita. Y le estoy añadiendo un comportamiento hover, que la línea, esa lineecita de los hipervínculos que le quité, se la volvió a colocar, pero solo cuando yo coloco el mouse encima. Entonces, test decoration, un underline o línea debajo. Y le estoy dando un color azul. Bueno, ahí quería que lo viéramos como para que repasemos un poquito lo que vimos la vez pasada. Pero entonces ustedes dicen, ve, yo estoy viendo que en el código está ese navbar, pero porque hay más HTML que no puedo ver. Pues resulta que aquí yo coloqué un menú de hamburguesa, pero no lo estamos viendo, ¿verdad? Eso quiere decir que yo lo tengo condicionado con el media query que está por acá. Entonces, si vemos el código, se cumple exactamente lo mismo que ya vimos. Entonces, media, ¿para qué? Esto va dirigido para una pantalla. And el estilo. Match with significa aplica este estilo si la resolución de pantalla va hasta 768 píxeles. ¿Qué significa? Que si se pasa esa resolución de 768 píxeles de ancho, por eso dice width, de ancho, entonces este estilo que yo tengo acá ya no aplicaría. Y bueno, analicemos un poquito qué es lo que le estamos pasando dentro. Estoy diciendo que un tal elemento nav se muestra en display none. En el código, ¿cuál vendría a ser nav? Este que tenemos acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando él esté en este rango de 768 píxeles, nav va a desaparecer. Y una tal clase menú hamburguesa, en este caso, va a aparecer. Ahí le estoy poniendo display block. Si yo analizo el código que creé desde cero, entonces estoy diciéndole que este elemento desde el inicio no se muestre, porque le estoy poniendo display none. Entonces, miremos si es verdad. Yo le voy a dar acá F12 y miren, ¿qué pasó? O bueno, veámoslo con esta herramienta que me gusta más. A ver. Bueno, por si acaso, si ustedes quieren jugar con resoluciones y simular dispositivos, yo uso la tecla F12 o doy clic derecho a inspeccionar y en este icono de acá, al pulsarlo vamos a poder acceder a las resoluciones de los teléfonos. Que si ustedes quieren agrandarlo a un teléfono más grande, en estos cuadraditos también podemos simular un teléfono más grande
O si quieren una tablet, le podemos dar a la resolución tablet. O si lo quieren más grande, que aquí ya dice laptop, nótese que tablet llega hasta los 768 justamente. Ah, bueno, de hecho podemos desde aquí ver cómo el comportamiento. Entonces aquí la regla se cumple. Como yo estoy en la resolución exacta de los 768 píxeles, que bueno, por si acaso aquí lo podemos ver, 768, la regla que yo establecí se cumple. Entonces, menú hamburguesa, que es esta clase que está acá, pasó a ser display block y el nav que yo creé con el menú pasó a ser display none. Entonces ahí yo estoy desapareciendo en base a la resolución que yo estoy manejando. Y si ustedes se dan cuenta, varias de las páginas web funcionan de esa manera. ¿Qué pasa si a 768 le pongo 769? La regla se rompe. Entonces, como esta regla de acá no se está cumpliendo, porque ya estoy fuera del rango, ya estoy en 769, entonces ahí sí ya puedo utilizar eh, la, digamos, el código que yo definí desde el inicio, que en este caso, pues simplemente yo creé el navbar, le puse el estilo, tal, y yo tuve que crear el menú de hamburguesa, pero obviamente si sin este código del media query, pues él se ve, ¿no? O sea, ahí en teoría tendría que tener los dos elementos. Pero espérame porque... Ah, bueno, mentiras. Está desaparecido. Bueno, es que me faltó también comentar esto de acá. O sea, si yo necesitara estos dos comportamientos, obviamente voy a tener que escribir el código de ambos. Pero entonces para poder interactuar entre una página web de vista de computador y un menú que solo se abre en el celular, por consiguiente tengo que desaparecer uno de los dos. En este caso, como yo estoy trabajando desde un computador, lo lógico es que yo desaparezca el menú que va en los celulares. Entonces ahí yo inicié colocándole a la clase que definí el display none para desaparecerlo. Y para que aparezca cuando la resolución se disminuye, ahí es donde yo utilizo las media queries para poder hacer lo que aparezca. Entonces cuando yo disminuya la resolución, pues va a aparecer o el uno o el otro. ¿Esto funciona con otras cosas? Sí. Por ejemplo, si yo quisiera que, bueno, se va a ver feo, pero si yo quisiera que el body cambiara de color, cuando la resolución es más pequeña, lo puedo hacer también. Entonces yo llamo a body y digamos le pongo background color red. Se va a ver feo, pero bueno, vamos a ver. Como está en una resolución pequeña, él va a adoptar esa condición. Pero entonces cuando yo me paso, bueno, de hecho aquí se ve que los píxeles, ahí voy en 700. Si yo me paso de los 768 que tiene la resolución de tablet, ahí voy, 63, 66, 67, 68, ¡pum! Él vuelve a tomar el color blanco porque esta condición de acá no se está cumpliendo. Juguemos un poquito con lo de la impresión que vimos ahorita. Si yo en vez de de screen le pongo print, pues obviamente nada de esto va a modificarse con la resolución porque ya no estoy apuntando a la pantalla, estoy apuntando al, a cuando yo le doy control P y me sale una impresión. Bueno, no sé por qué no tomo el color rojo, pero sí tomo lo del menú. O sea, re loco porque lo que yo estoy viendo acá es una cosa, pero ya al dar la impresión es otra. Entonces nótese que el media query se está aplicando de manera exitosa a la hora de que yo uso la funcionalidad. Entonces esto también es muy útil para organizar documentos que yo vaya a imprimir o recibos. De hecho, así muchas de las páginas con las que pagan los servicios, en Bogotá por lo menos con Enel o de pronto con otras empresas como EPM, cuando les van a pedir un recibo. Si ustedes se preguntan cómo ubico todos los elementos, bueno, hace de esta manera básicamente. Em, Listo, chicos. Pues no sé si de pronto hasta aquí tienen alguna pregunta, duda o inquietud o todo está claro. Estaba quedando claro. Listo, vale, chicos, qué bueno. Vamos muy bien, sí. Bueno, pues creo que tenemos 10 minuticos. Si quieren, veamos grid.
Listo, listo, no pensé que nos sobrara tiempito. Bueno, voy a mostrarles entonces grid rápidamente. Por acá voy a crear otro archivo. A este le vamos a poner grid.html. Le vamos a poner grid. Igual, en principio, grid sirve realmente para, o sea, bueno, la forma en la que se escribe es exactamente igual. O sea, se le tiene que aplicar grid al padre y a los hijos se les aplica entonces las funcionalidades, pero entonces van a darse cuenta que lo que cambia es la sintaxis y que existen un montón de formas de hacer grid. Digamos que no le di prioridad a grid porque es que realmente grid tiene demasiadas funcionalidades. Pero entonces, pues también entendiendo que ustedes hasta el momento están explorando como este mundo, véanlo como si fuera un escalón. O sea, si ustedes logran entender Flex, cuando entiendan Grid, no les va a tocar empezar desde cero, sino simplemente aprender a usar como las herramientas que les puede dar. Grid, eh, creo que así se llama la guía que... Ah, bueno, a Complete Grid CSS. Ah, bueno, sí, creo que es esta. Ah, bueno, perfecto. Sí, con esta guía de Grid, ustedes pueden entender un poquito mejor todas las funcionalidades que existen. Pero entonces vamos a ver, digamos, como la forma más sencilla de utilizar. Entonces, voy a achicar esto acá. Vamos a crearnos un CSS que le va a poner grid, style.css. Vamos a dejar el CSS por acá abajo. Un título y un HR. Ah, bueno, acuérdense que cada vez que ustedes van a hacer un proyecto desde cero, agreguen estas líneas, margin cero, padding cero, box sizing, border box. Esto es para que ese margen por defecto que tiene HTML se quite y ustedes puedan trabajar con los tamaños reales que van a implementar. Entonces aquí le va a poner una fuente de letra, un padding y un background color. Si ejecutamos la página, se vería de esta manera. Listo, listo, ya tenemos. Entonces, aquí voy a empezar a crear entonces un div con la clase container. Ese va a ser entonces el padre. Y listo, aquí vamos a crear dos hijos. Bueno, me gustaría que hubieran más. Pongámosle unos cuatro. A ver si... esto ya no quiere clonar. Ve qué raro. Bueno, copiemos y peguémoslo. Tres, cuatro. Listo. Listo, entonces a item le voy a dar un estilo. Entonces este va a ser un with. A ver si me entiende la IA. No, fondo no. Y démosle un box shadow. Listo. Text align, center, line hex 100 volt. Listo. Listo, entonces ahí tenemos nuestros cuadraditos. Al contenedor le voy a poner una línea para que... Ah, pero no se me adelante. Listo. Le voy a poner entonces una línea para que nosotros podamos ver cómo el alcance.
Listo. Bueno, entonces, ¿cómo funciona Grid? El sistema de alineado de Grid se divide en fragmentos. ¿Qué quiere decir los fragmentos? Que él va a ocupar eh, el ancho del número de fragmentos que yo quiero que ocupe. Por ejemplo, si yo tengo una pantalla dividida en dos de forma vertical, ahí yo tendría dos fragmentos. Si yo decidiera partir esta pantalla en tres fragmentos, sí, en seis fragmentos, etcétera. Bueno, la idea ahí se entiende, ¿verdad? Los pedacitos que yo parta el elemento contenedor va a ser la base en la que yo quiero que el elemento se ubique. Entonces, por lo general, en la estructura para trabajar con grid, nosotros manejamos principalmente, eso no es una regla específica, pero principalmente nosotros vamos a manejar o 6 fragmentos o 12 fragmentos. Ese es el estándar con el que nosotros trabajamos. Pero si ustedes simplemente quieren que el elemento, por ejemplo, como acá en el ejemplo, tenga 4 fragmentos, yo también lo podría trabajar de esa manera. Inclusive para el ejemplo que vamos a ver, vamos a trabajarlo así. Ah, bueno, y justamente hay 4 elementos. Entonces, no sé, intentemos hacer este ejemplo que nos están dando por acá. Entonces, primero tengo que establecer las dimensiones que va a tener el elemento contenedor. Como acá nos está diciendo que son 4, entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Al igual que con Flex, nosotros que tenemos que establecer la propiedad display, pero en este caso le vamos a colocar grid. Mágicamente los elementos van a tomar una separación, pero pues bueno, ese no es el objetivo por ahora. Para definir esas partes en las que nosotros vamos a partir los elementos, vamos a decirle grid template columns, que es la propiedad en la que yo le digo cuántos elementos quiero. Y aquí esta propiedad va a recibir la cantidad de columnas que yo le voy a pasar y de qué tamaño. Entonces, si por ejemplo yo quisiera que esas columnas fueran de 20, no, pongámosle 40 píxeles. Entonces aquí yo voy a escribir 40 píxeles. Pero así como lo estamos viendo, solamente tenemos hasta el momento un pedacito. O sea, estamos diciendo todo esto tiene un margen límite de 40 píxeles. Si yo le agrego al lado otros 40 píxeles, ahí partí la pantalla en dos. Noten que, bueno, obviamente ahí están como junticos. Bueno, pongámosle más tamaño, pongámosle un 80. Digamos que de 80, no, pongámosle más. 150 de pronto. Ok, 150. Listo. Entonces aquí le estoy diciendo cada pedacito que tiene mi pantalla es de 150 píxeles. Pero si queremos llegar a la meta que nos propusimos, entonces agregaríamos 4 divisiones, cada una de 150 píxeles. Pero de una vez les digo, a menos de que su especificación les diga que la medida que tiene que tener cada fragmento o espaciado de su pantalla es de 150 píxeles, esta no es la mejor forma de trabajar. Si ustedes no les dan una medida exacta, sino que simplemente le dicen, así como en este ejemplo, acá no me está diciendo coloque 150 píxeles por medida vertical de cada columna, sino que simplemente yo a simple vista me estoy dando cuenta que solo hay 4, pero no me están diciendo nada más. En ese caso, yo uso una palabra clave que es 1FR o un fragmento. Con esto le estoy diciendo necesito que me divida la pantalla en este número de pedacitos, pero yo no tengo información, entonces por favor distribúyalos de forma ordenada. Si yo coloco los mismos 4 espacios, pero con 1FR, él lo hace de una manera mucho más ordenada y me sirve porque el problema con los 150 píxeles es que la medida era exacta y si yo llego a estirar esto se va a deformar, mientras que con 1FR la medida es calculada y se adapta a los tamaños que yo requiera. Entonces, una vez hecho esto, bueno, aquí también lo que tengo que hacer es alinear. Ah, bueno, también yo puedo hacerlo con las filas si quiero, pero casi no se usa. Pero también yo puedo dividir en que, por ejemplo, sean 2 filas.
En ese caso, pues lo agrego, pero pues no va a tener efecto a menos de que yo agregue más elementos. Bueno, vamos a ver si de pronto ahí se ubica. Ahí está. Como agregué dos filas, entonces se va a ver de esta manera. Pero realmente el row se usa muy poco. Siempre dependemos de la columna porque al fin de cuentas los elementos se ordenan a medida que los voy agregando. Entonces, bueno, vamos a dejar los elementos ahí. Exacto. Listo. Lo que yo también puedo hacer es decirle alíñeme los elementos. Entonces ahí puedo estar distribuyendo de manera vertical los elementos para que no inicien desde arriba, sino desde acá. Aquí yo le puedo decir con Justify Items que queden centrados. Bueno, en el anterior vimos que era Content, pero aquí yo le estoy diciendo Justify Items significa céntrame los elementos. No sé si ustedes vieron anteriormente que vimos que centrábamos los elementos por sí solos. La ventaja que tiene Grid es que no necesito ir elemento por elemento a centrar, sino que yo puedo decirle, o sea, yo aquí no le estoy diciendo alíñame los elementos del contenedor, como lo fue con Justify Content, sino que le estoy diciendo alíñame o bueno, ¿cómo les explico? La alineación anterior era alinearla desde la perspectiva del contenido. Con Justify Items estoy diciéndole alíñame el contenido, o sea, de forma individual, pero todos al tiempo. Es que es un poquito complejo ahí, pero para que me entiendan content, hace la alineación desde arriba y item hace la alineación desde sí mismos. Entonces, en pocas palabras, item me centró los elementos. Es para lo único que lo quería y ya está. Listo. Una vez entonces yo tengo los elementos, sigue la organización. Como yo ya sé que tengo... bueno, de hecho aquí hay más elementos. Entonces, no sé, contemos. Uno, dos, tres, cuatro... bueno, hay 6 elementos. Vamos a agregar 2 cajitas más. Listo. Entonces, para lograr este objetivo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros debemos calcular, ya sea con el diseño que nos pidan o a nuestro propio criterio, a nuestro ojo, de los elementos que yo tengo acá, ¿cuántas columnas debería de ocupar el elemento? Si nosotros vemos el primer elemento que está acá, nos vamos a dar cuenta que de ancho él está ocupando 3 columnas y de alto él está ocupando 2 columnas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es darle justamente esa instrucción. Pero esa instrucción sí se debe dar de manera individual al elemento que yo quiero posicionar. Entonces, bueno, le voy a dar un padding acá a esto para que sea más ordenado. Padding de 10, ¿puede ser? Listo, se ve mucho mejor. Listo, entonces como el elemento uno es el que yo quiero posicionar de esta manera, lo que yo voy a hacer es tomar la clase, en este caso ítem 1, listo, dejémosle el color. Y lo que voy a hacer entonces es pasarle la propiedad grid column para decirle cuántas columnas quiero que ocupe. En este caso vamos a contar 1, 2, 3. Le vamos a poner el 3. Y noten que los elementos bajaron. Entonces, hagan de cuenta que como que vino el elemento más grande, los demás elementos lo vieron venir y se corrieron para darle espacio. Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos la primera parte. O también, aunque bueno, aquí tenemos un problema y es que el elemento se movió de posición. No solamente ocupó el espacio, sino que se movió. Eso es una estrategia por si lo necesitan, pero si no queremos que el elemento se mueva, entonces le vamos a establecer una coordenada. Quiero que el elemento ocupe de la columna 1 a la columna 3. Bueno, aquí cometí un error. Bueno, funcionó, pero entonces, no sé si ustedes en programación han visto los arreglos cuando empiezan desde el 0 hasta el 3, ¿sí? ¿Lo han visto, muchachos? Sí, las matrices, los arreglos, los arrays. Las matrices, correcto. No. Esto también es una matriz. Si ustedes le pasan el 1, él va a asumir que esto es el 2. Entonces, lo que yo debía haber hecho fue poner el 0.
Listo. Del cero. Bueno, es que aquí es difícil ver las columnas. Bueno, si ustedes tienen problemas, pueden usar el inspector, ¿vale? Entonces ustedes le dan acá. Vamos a ir a Layout. Acá dice Grid. Le marcan esta casillita y él ya les deja ver el número de columnas. Ah, bueno, de hecho mi cálculo está errado porque en realidad debo ocupar la posición 4. Pero bueno, con esto ustedes pueden ver el número de columnas. Y bueno, qué pena, parece que no es como una matriz. Entonces, bueno, cualquier duda que tengan, desde que ustedes establezcan al padre grid, ustedes abren el inspector, se van al layout y marcan esta casilla de grid y ustedes ya pueden ver una guía de las columnas. Entonces, bueno, ay, qué pena, me corrijo. Entonces vamos a colocar el uno, si estaba bien, uno, pero entonces el objetivo sería el 4. Entonces sería uno 4. Listo, ahora sí ya tenemos el objetivo al que queríamos llegar. De esa manera ocupamos el ancho. Y bueno, por lo que veo en el ejemplo tenemos más filas, ¿no? Entonces hay tres filas. Esas filas las vamos a definir por acá. Entonces dijimos que para las filas, entonces estaríamos agregando esto y ya tendríamos un diseño similar al del ejemplo. Em, Listo, entonces necesitamos que el elemento que está aquí arriba ocupe las filas de abajo. Entonces hacemos exactamente lo mismo, pero entonces usamos la palabra row. Acá le vamos a decir que queremos que ocupe la fila 1 hasta la fila 3. Listo, y de esa manera pues ya nosotros estamos abarcando el espacio que nos está diciendo acá. Hay que falta agregarle el tamaño al elemento, porque pues él tiene un tamaño predefinido por acá. Entonces ahí la idea sería entonces hacer una modificación directa. Recuerden que esto funciona en cascada. Si nosotros agregamos un estilo acá, pero lo sobreescribimos más adelante, se da prioridad al elemento que tenemos ahí. Entonces con 100% lo mando hacia lo ancho y con el 100% lo ocupo hacia abajo. De esa manera, pues ya tengo los elementos ahí. Ah, bueno, de hecho me faltó otro contenedor más. 5, 6 y 7. Listo. Y de esa manera, pues logramos simular el diseño que nos dieron por acá. Ah, bueno, se ve muy amontonado, ¿no? Resulta que Grid también pudo usar Gap. Entonces, le vamos a poner Gap y le vamos a poner 10 píxeles de espaciado. Bueno, aquí se me sale un poquito, pero bueno, ahí más o menos se parece a lo que nos pidieron acá. Y es eso, chicos, pues ese es el funcionamiento de Grid más básico. Grid tiene un montón de funcionalidades, entonces pues ahí el reto es que si su diseño escala, traten de aprender Grid. Es una buena herramienta, pero recuerden que les pongo el ejemplo que decían por ahí. Si matar una mosca amerita el matamoscas, úsenlo, pero no, nunca maten una mosca con una bazooka si no es necesario. Es decir, nunca utilicen una herramienta que es bastante grande para una solución tan simple. Entonces, pues nada, chicos, no sé si respecto a la explicación de Grid tienen alguna pregunta o duda. Por mi parte no. Todo quedó muy claro. Vale, chicos. Listo, profe, pues nada, lo dejaríamos entonces hasta acá o te doy paso a ti. Listo, listo, Pedro, muchísimas gracias. Pedro, yo ya la semana, pues ya hace como 1 o 2 semanas que estuvimos mirando pues lo de Figma, entonces ya ellos tienen que entregar pues un trabajo en Figma en esta semana. Bueno, y también estamos hablando pues de otros temas, pero entonces ya después de Figma ya seguiría, ya sería, ellos están desarrollando un proyecto por equipo y la idea es que desarrollen ese proyecto primero en Figma y luego utilizando pues lo de HTML, o sea, lo que tú estás explicando. Esa es como la idea. Pedro, muchas Ah, listo. gracias. Vale, profe. Listo, no, con Bueno, mucho gusto, chicos. Pues igual cualquier cosita, pues cualquier dudita, cualquier cosa, ya la profe, pues a través de ella me la hacen saber y vemos si la podemos resolver.
Les voy a compartir el material que acabamos de ver el día de hoy. Y nada, chicos, pues no siendo más, les deseo una feliz noche y pues nada, que sea muy productivo. Muchas gracias por el espacio de hoy. Pedro, gracias. Pero muchísimas gracias, que estés bien. Feliz Muchas noche, gracias. profe, Gracias, gracias. profe. Feliz Feliz noche. noche. Listo, chicos, que tengan feliz noche. Gracias, profe. Gracias, Pedro. Gracias, profe, que estés muy bien.